¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes, noche de conversaciones globales. En esta ocasión me acompaña en el estudio el embajador de Ecuador en México, el señor Leonardo Arízaga. Con él conversaré acerca de la diplomacia de su país y de temas como, por ejemplo, una reparación del daño que está haciendo el Estado mexicano por unas víctimas que fueron asesinadas en San Fernando, en Tamaulipas, en el año 2010. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros, esto es Foro Global, ya empezamos. Gracias por acompañarnos esta noche en esta conversación global con el embajador Leonardo Arízaga. Él es embajador de Ecuador en México desde mayo del 2016. Es licenciado en Ciencias del Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y doctor en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Fue viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política y subsecretario de Relaciones Bilaterales de Ecuador. Ha desempeñado sus misiones diplomáticas en Perú, Venezuela, China y Austria, y ahora, por supuesto, en nuestro país, en México. Embajador Arízaga, bienvenido a Foro Global. Muchas gracias. Al contrario, siempre empiezo con preguntas personales, embajador, y esta no va a ser una excepción. ¿Qué te hace a ti querer ser representante de tu país en el mundo? ¿Por qué decides dedicarte al ámbito diplomático? Mi papá fue embajador. De familia. Y de familia. Pero mi papá no quería que sea diplomático. Y yo de niño siempre decía que como diplomático trabajas poco, no trabajas mucho, viajas por todo el mundo y ganas bien. Y la realidad es muy diferente. Como diplomático sí viajas, pero trabajas mucho, tienes una enorme responsabilidad. Y la vida me llevó a esta profesión en la que ya estoy más de 30 años. Hay siempre ese cliché de que los diplomáticos se la pasan en puros cócteles del embajador y puros chocolatitos de una marca y no sé qué. Nosotros somos funcionarios públicos, somos de clase media y trabajamos siempre en representación del país, tratando de hacer lo mejor para nuestros conciudadanos. Embajador, llegaste en un momento definitorio para el país, el cierre del sexenio del presidente Peña Nieto y el inicio de lo que será el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo viste este proceso? ¿Cómo ven en Ecuador la llegada de Andrés Manuel? Lo vemos bien. Hemos tenido una muy buena relación con el presidente Peña Nieto, tanto el presidente Lenín Moreno como el anterior presidente Correa. Muy buena, hemos trabajado en los temas bilaterales en el ámbito político, comercial, de cooperación, migratorio. Y tenemos también muy buena relación con el nuevo equipo que entra. Yo soy amigo personal de Jacob, conozco a algunos dirigentes de Morena en estos 2 años que estoy aquí. Nos vamos a reunir la próxima semana con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a tener un almuerzo con el canciller designado. Y eso me da mucho gusto porque va a haber una nueva mirada hacia América Latina, un acercamiento de México hacia nuestra región y estamos interesados en ver cuáles son las propuestas de México para los próximos años. ¿Cuál es el saldo que deja el gobierno del presidente Peña Nieto en la relación bilateral con Ecuador? Bueno, a mí me da mucho gusto que los empresarios mexicanos han creído en el Ecuador. La Cancillería mexicana me pasó la información el otro día que han invertido 15.000 millones de dólares en los últimos años en el Ecuador. Las principales empresas de México están en mi país, América Móvil, el Grupo México, Elementia, Mexichem, el Grupo Bimbo, Arca Continental, que es una empresa de Monterrey, ha invertido en los últimos años 1.500 millones de dólares y tiene nuevos proyectos. Ha habido una relación muy buena en el tema empresarial. Tenemos un déficit comercial, tenemos ahí un tema que queremos resolucionar. Con este gobierno, el próximo es el único país del mundo al que no le podemos vender camarones, México, y vendemos 3.000 millones de dólares de camarón al mundo, Estados Unidos. Temas sanitarios, un tema con Senacic. Tenemos cientos de estudiantes aquí en México, muchos de ellos becados, colaboración académica muy importante, científica, y muchas coincidencias en el tema migratorio, porque el Ecuador es un país de origen, de destino y de tránsito. Entonces hemos trabajado muy bien con la Cancillería mexicana en ese tema en los foros internacionales.
Precisamente me comentabas antes del corte que a ti te tocó venir a recoger a un sobreviviente de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, Sí, una masacre que le dolió mucho a este país, en la cual murieron 193 personas, fueron brutalmente asesinadas, sí. algunas de las cuales eran inmigrantes ecuatorianos. Sí, fallecieron 72 migrantes en agosto del año 2010. Y un ecuatoriano sobrevivió y el presidente y el canciller me mandaron a México a recogerlo con el equipo médico. Y realmente unos días muy difíciles para el país, para la familia, una tragedia. Y después de eso yo regresé a mi país, fui embajador en China, embajador en Venezuela, vicecanciller, regreso a México como embajador y comienzo a revisar el tema porque nuestro trabajo no termina cuando mandamos los féretros. Nosotros tenemos que velar por la justicia, ayudar a nuestra gente. Y después de 6 años no había sentenciados. Entonces me reuní con el anterior procurador, los últimos 2 procuradores, con Sara Irene, que ve los temas de derechos humanos en la PGR, obviamente con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Cancillería, con la Fiscalía de Migración, y fuimos viendo cómo podíamos trabajar en temas de compensación para las víctimas. Y viajaron al Ecuador, se entrevistaron con las familias, armamos 48 expedientes de los familiares indirectos y directos. Y justo esta semana ha estado el comisionado Rochín reunido con el canciller. Es el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas del gobierno mexicano. Sí. Y se van a compensar a todos los familiares. El que sobrevivió va a seguir teniendo atención médica y psicológica. Y de esa manera estamos cerrando ese capítulo tan triste, para México y para el Ecuador y para quienes fallecieron ese día de agosto del año 2010. Ahora, mejor entiendo también que Ecuador tiene un especial interés por ser un estado asociado de la Alianza del Pacífico, una alianza en la cual están, por supuesto, México, Colombia y Perú. Ecuador, ¿cuál es el propósito de querer integrarse a este mecanismo? No somos todavía Estado asociado. Hemos solicitado ahora en Puerto Vallarta hacerlo. Vamos a comenzar la negociación conjuntamente con Corea el próximo año. Nos interesa mejorar nuestra relación comercial con los países integrantes de la alianza. No tenemos un acuerdo comercial con México. Tenemos inversiones de México en el Ecuador, pero tradicionalmente hemos tenido un déficit con México. Básicamente, por cada dólar que vendemos, importamos 10. Y muchos países de la región tienen déficit con México. Ahí tenemos que trabajar también con las nuevas autoridades en el tema de acceso al mercado, para que nuestros productos puedan ingresar de manera más fácil, más ágil, sin restricciones al mercado mexicano. Y entonces nos interesa trabajar con México, pero también con los otros países, con Chile, con Perú y con Colombia, en materia comercial. No vamos a ser miembro pleno porque eso ya trasciende a otros ámbitos que tienen que ver con coordinación política, migratoria, académica, pero por lo pronto es un interés comercial que tenemos con la Alianza del Pacífico. Vamos a quedarnos un poco en América Latina. Uno de los males endémicos que recorren la región es el de la corrupción. Desde México hasta Argentina, lo hemos visto aquí con conflictos de interés en la Casa Blanca, lo hemos visto en Argentina con las coimas, las que están ahorita en la discusión pública. Brasil, un presidente que una presidenta que fue sacada del poder precisamente también por el lavallato. ¿Cómo está combatiendo Ecuador el tema de la corrupción? ¿Ves, embajador, la posibilidad de cooperación en la materia? Y lo pregunto porque el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quiere poner el énfasis precisamente en combate a la corrupción y seguramente buscar alianzas latinoamericanas en ese sentido. Todos los países del mundo tienen corrupción, todos. Lamentablemente en la región tenemos mucha corrupción, en todos los países. Y en el Ecuador lo tenemos también, y tenemos casos recientes. El vicepresidente que fue elegido con el presidente Lenín Moreno está preso y sentenciado. El exministro de Petróleo, de Electricidad, los últimos 2 presidentes de Petroecuador, presos y sentenciados. Entonces el tema de la corrupción, que no era un tema del debate político en el Ecuador, ya lo es. Y lo estamos combatiendo de manera frontal. Justo esta semana el presidente Lenín Moreno ha dado un mensaje a la nación con nuevas políticas económicas
y también hizo mención al tema de la corrupción. La gente que denuncie actos de corrupción y que se logre recuperar la plata del Ecuador, esa gente va a recibir el 20% de la plata recuperada. Se va a trabajar con las personas que tienen alguna evidencia de que hubo corrupción por parte de funcionarios públicos. Se les va a dar un trato preferencial a quienes lo delaten. Y también el tema de dominio, lo que vamos a hacer básicamente es, cuando vemos que hay propiedades que son fruto de la corrupción, no vamos a esperar a que haya una sentencia, sino ya el Estado se va a hacer cargo de esos bienes de manera inmediata. Entonces hay muchas iniciativas. Independencia del Poder Judicial, cero tolerancia a la corrupción, transparencia en la contratación pública. Es un tema que tenemos que trabajar todos los países y estamos dispuestos a colaborar con México en la materia. ¿La sociedad ecuatoriana está desarrollando también un rechazo más alto al tema de la corrupción? ¿Estás sintiendo que en América Latina hay cada vez más indignación? No, sí, hay mucho rechazo, mucho rechazo. La gente está desilusionada, ¿no? Yo también, porque fui vicecanciller del anterior gobierno, fui subsecretario, tengo mucha consideración y respeto con el presidente Correa, pero sí hubo casos que la justicia ha perseguido y hay gente sentenciada porque hubo casos de corrupción. Y eso a la gente molesta, porque toda esa plata que termina en actos de corrupción, deberían estar en nuestros hospitales, colegios, carreteras y viviendas. Entonces la gente está muy molesta. Mejor, si me permites, vamos a una pausa. Vamos a regresar después de esta para hablar de la relación de Venezuela con Ecuador, de los temas multilaterales que va a defender el Ecuador ahora que va a presidir la Asamblea General de Naciones Unidas en la ONU. Por primera vez una mujer, por cierto, una mujer latinoamericana, sí, y muchos otros temas. No te vayas, vamos a una pausa. Regresamos después para esta conversación global de viernes con el embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga. Esto es Foro Global. Regreso después de la pausa. Muchas gracias por continuar en esta conversación global de viernes en Foro Global con el embajador de Ecuador en nuestro país, Leonardo Arizaga. Embajador, estamos hablando en este primer bloque un poco sobre la relación bilateral con México. Estábamos empezando a hablar ya también un poco más en el contexto regional latinoamericano. Hablábamos sobre el combate a la corrupción, pero uno de los temas también centrales en la relación de Ecuador con su conexión con América Latina es Venezuela. La crisis humanitaria, la crisis política que se está viviendo en ese país, de la cual México pues no es ajena. Estamos empezando a recibir muchas solicitudes de asilo político por parte de venezolanos y por supuesto tampoco Ecuador lo es. Hemos presentado aquí en Foro Global muchos trabajos sobre cómo muchos venezolanos emigran, se ven obligados a salir de su país y cómo algunos están tratando de llegar también al mismo Ecuador. ¿Cómo están tratando ese tema ustedes? Bueno, Venezuela es un país muy querido para nosotros. Nuestros próceres son venezolanos. Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, nuestro primer presidente vino de tierras venezolanas. Y recordamos siempre que el 30% de la población venezolana perdió su vida en las luchas de liberación de nuestras independencias, de Venezuela, de Panamá, de Colombia, Perú, de Ecuador y Bolivia. Hay una cercanía histórica con Venezuela. Y yo he sido además embajador del Ecuador en Venezuela, es un país al que quiero mucho. Y Venezuela está viviendo un momento muy complicado. En lo económico, lo vemos a diario. Esta migración masiva nos afecta. Solo este año han migrado al Ecuador 600.000 venezolanos, de los cuales 100.000 se han quedado, a más de los otros 100.000 que llegaron en los años previos. Entonces nosotros queremos trabajar con los países de la región, estamos convocando una conferencia internacional ahora en septiembre, en la primera quincena, con todos los países de América del Sur, con Panamá, con Costa Rica, México y República Dominicana, para intercambiar experiencias, para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a esta gente que se ve obligada a migrar. Hemos tenido que tomar algunas decisiones porque muchos ingresan al Ecuador sin pasaporte, sin papeles. Hemos tenido problemas con tráfico de migrantes, con trata de personas. 600.000 venezolanos en un país de 17 millones.
han ingresado. El Ecuador es un país, siempre ha sido un país de puertas abiertas. Somos el país que más refugiados tiene en toda América Latina. Es más, tenemos más refugiados en el Ecuador que en todos los países de la región. Más de 60.000 refugiados, la mayoría de ellos colombianos. Entonces, y tenemos colombianos que reciben más de 500.000, unos 100.000 peruanos. Un país de puertas abiertas, porque somos también un país de destino, no solo de origen de la migración. ¿Eso no ha generado ruido electoral? Lo que estamos viendo en otros países en Europa, por ejemplo, sentimientos xenofóbicos, plataformas electorales que piden la expulsión de inmigrantes o endurecimiento de políticas. Es un tema nuevo para nosotros. O sea, sí estamos acostumbrados a tener muchos migrantes en el país y les damos muchos derechos. Para nosotros es muy importante la coherencia. El pilar de toda política migratoria es eso, la coherencia. Todo lo que pides para tu gente afuera tienes que hacer en casa. Y estamos trabajando en eso. La comunidad lo entiende. Y desde hace muchos años estamos también tratando de trabajar con el gobierno venezolano en este tema y en otros. Hay quien dice que esta crisis en Venezuela pronto podría superar el número de personas fuera de su país, del que tiene Siria ahora, y que Venezuela podría convertirse en el país que más personas expulsa en los próximos 4 o 5 años. Embajador, el tema de Venezuela también ocupa el activismo multilateral, la diplomacia multilateral, el Grupo de Lima y todas las resoluciones que se han sacado de ahí para condenar los abusos a derechos humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Ha servido de algo este activismo de la OEA? Bueno, el Ecuador no es parte del Grupo de Lima, lo son otros 14 países. Yo creo que es muy importante trabajar con Venezuela, pero también trabajarlo en el ámbito multilateral. Y una manera de hacerlo es en la OEA, pero también en CELAC, que es justamente esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, 33 países, 600 millones de habitantes en nuestra región. Creo que podemos resolver nuestros propios problemas. El tema es trabajar con las autoridades. Nosotros, mi presidente, el presidente Lenín Moreno, siempre ha convocado al diálogo entre todas las fuerzas políticas, al respeto de los derechos de todos y tratar de que la situación en Venezuela mejore por su propia gente. Entonces me estás diciendo, embajador, que para Ecuador sería mejor, sería favorable el hecho de que ese activismo que está hoy en la OEA se fuera mejor a CELAC. Y a partir de ahí... Los dos son complementarios. Somos parte de la OEA. En el tema de Nicaragua, por ejemplo, somos parte del grupo de trabajo que ha sido creado conjuntamente con otros países. ¿Por qué el Grupo de Lima no? El Grupo de Lima tiene una postura muy fuerte, muy mediática. Nosotros creemos que la negociación debe darse con todos los actores. Es importante involucrar al gobierno venezolano, porque no puede haber una solución sin todos los representantes de la sociedad venezolana. Yo lo puedo decir como alguien que vivió en Venezuela, es una sociedad muy polarizada. ¿Sí? La gente que es chavista está muy convencida de los logros del chavismo. Y son muy distantes de la oposición. Y la gente que está en la oposición no ve ningún mérito al chavismo y lo critica de manera frontal. Hay quien dice que ya el chavismo no existe, que ahora hay madurismo. Puede ser. Pero es un tema que los propios venezolanos tienen que resolver. Nosotros como ecuatorianos, como mexicanos, no podemos resolverlo. Lo que podemos ser es facilitadores en ese diálogo entre los diferentes actores. Y quienes tienen posiciones radicales no pueden ser parte de ese diálogo, tienen que ser las fuerzas que realmente quieren llegar a una solución, de lado y lado. En el plano multilateral, Ecuador asumirá muy pronto la conducción de la Asamblea General de Naciones Unidas. La ex canciller María Fernanda Espinosa será la primera mujer latinoamericana en dirigir estos trabajos. ¿Con qué temas llega Ecuador a esta Asamblea General? Bueno, en primer lugar, un honor que el Ecuador presida la Asamblea General. Es la segunda persona de nuestro país que lo hace. Hace 40 años Leopoldo Benítez fue el primero, gran intelectual y diplomático ecuatoriano, por cierto, el primer secretario general de OPANAL. Lo primero que queremos es fortalecer el multilateralismo. Se ha perforado mucho todo el tema de la diplomacia multilateral.
de la gestión de los organismos internacionales. Y creo que es muy importante, especialmente países pequeños como el Ecuador, de que se robustezca la diplomacia multilateral y los organismos internacionales. Lo segundo en lo que tenemos que trabajar son los compromisos globales. Lo más importante no es llegar a acuerdos, sino el seguimiento de esos acuerdos de cambio climático, de los objetivos de desarrollo sostenible, de un acuerdo que se acaba de aprobar gracias al impulso que le dio México, que es el Pacto Global de Migración. Entonces vamos a trabajar en esos temas de manera muy decidida, reaccionar de manera más rápida ante crisis, situaciones vulnerables, dar una atención especial al tema de discapacidad. No se olvide, Genaro, que mi presidente es una persona con discapacidad, el primer presidente elegido. Sí. Y vamos también por interés de la propia presidenta electa, trabajar en temas de género. Ella, la canciller, ha sido ministra de Defensa, 2 veces canciller, embajadora en Nueva York, en Ginebra, y ese es un tema transversal en el que vamos a trabajar en Naciones Unidas con todos los países. En el tema de personas con discapacidad, México también impulsó mucho una convención. Gilberto Rincón Gallardo, quien por cierto ayer se conmemoró su nacimiento con un homenaje especial en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Él impulsó mucho este tema, México ha sido también parte fundamental en eso y me imagino que Ecuador también, ¿no? Sí, y justo estos días hay algunos eventos en México, turismo accesible, por ejemplo. Sí. La semana pasada en Puebla, esta semana en la Ciudad de México, el próximo año vamos a tener la Conferencia Mundial de Turismo Accesible en el Ecuador. Y hay muchas transformaciones que hemos tenido en el Ecuador en esa materia. Toda empresa, el 4% tiene que ser gente con discapacidad. El 4%. 4%, público y privado. Una cuota. Tenemos un apoyo que damos a la gente pobre con temas de discapacidad. El presidente, antes de serlo, fue enviado especial de Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad. Entonces, es un tema muy importante en la agenda internacional del Ecuador. Cooperación internacional para el desarrollo también, cooperación sur-sur, entiendo que es una prioridad también en la política exterior de Ecuador. ¿En específico hay algunos proyectos allí? Hay algunos temas en los que queremos trabajar que tienen que ver con cooperación financiera. Un tema que siempre nos ha interesado es el combate a los paraísos fiscales. Tuvimos un plebiscito en el Ecuador, una consulta popular. Ningún funcionario público puede tener plata en paraísos fiscales y si los tiene va a ser destituido de inmediato. O sea, quieren evitar Panama Papers. Ese es un tema, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales. Todo el PIB de América Latina es 5.2 billones de dólares. 5.2. Hay 7.2 billones de dólares en paraísos fiscales. Más de lo que producen 600 millones de latinoamericanos. Se calcula que en el caso del Ecuador, nuestro PIB es de 100.000 millones, que hay como 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Entonces, es un tema en el que queremos trabajar en cooperación sur-sur. Claro. En temas de derechos humanos mencionabas, embajador, el tema de que le interesa a la representante que ahora va a presidir la Asamblea General, los temas de género. ¿Ecuador ha avanzado en ese sentido, con matrimonio igualitario, derecho a decidir? Sí, buena parte del gabinete son mujeres. Paridad. Una buena cantidad de las asambleístas también lo son. Hay casos como, por ejemplo, el ingreso a la Cancillería ecuatoriana. El 50% son mujeres. Tenemos un 40% de los que de reciente ingreso que son de minoría, son indígenas, montubios o afroecuatorianos. Entonces hemos tomado muchas medidas para que la mujer tenga todos los derechos y los cumpla en el Ecuador, no solo ahora, sino en los próximos años. ¿Y la diversidad sexual? ¿Van a trabajar en el Grupo Núcleo de Naciones Unidas? No sé, sinceramente, pero sí, las autoridades se reúnen constantemente con los representantes del sector. Hemos apoyado muchas de sus propuestas en el marco del sistema interamericano y hemos tenido ministros que han sido parte del grupo LGBT, activistas. Entonces, es un tema
que está en el radar político del gobierno nacional. Nos acaba el tiempo, embajador, pero siempre regreso a preguntas personales. 2 para ti. ¿Cuál es tu lugar favorito de México hasta este momento? ¿Y qué estás leyendo en estos momentos? ¿Qué tienes al lado de la cámara? Lugar favorito. He recorrido en estos 2 años más de 20 estados lindísimos. Me encanta Michoacán. Con la familia estuvimos en el Bajío de Michoacán, lindísimo. Y también Chiapas, donde tenemos un consulado. A veces tenemos que ir por temas de trabajo complicados, pero son 2 estados que me fascinan. Además, muy ricos en su cultura. ¿Y qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Crónicas del Ecuador, que es de un periodista, Roberto Aspiazo, que tiene pequeñas cápsulas de etapas importantes del país. Y este fin de semana voy a comenzar a leer una antología de las obras de Benjamín Carrión. Él fue 2 veces embajador aquí en México, en los años 30 y 60, gran intelectual. Y vamos a presentar una antología, 6 tomos, en la Flaxo la próxima semana. Y viene nuestro embajador de Washington, que es nieto y el director de la Flaxo Ecuador, entonces en eso estoy. ¿La presentación en dónde será? En la Flaxo. En la Flaxo. El 30 a las 5 de la tarde. Entrada libre. Entrada libre. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, embajador. Por favor, siéntate en casa y regresa cuando quieras, por favor, a hablar de más temas de Ecuador y el mundo. Gracias, Luis. Gracias. Un gusto, Genaro. Gracias. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para el debate de la mesa de Sin Filtro. En esta ocasión voy a conversar con jóvenes militantes del Partido de la Revolución Democrática. Vamos a hablar sobre el futuro de su partido. Ya lo sabes, domingo 11 de la noche Sin Filtro. Y te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buen fin de semana.